Vamos a continuar y en esta próxima reflexión vamos a compenetrarnos en el descubrimiento a María, descubriendo a María. Con la palabra del Señor le pedimos al Señor que en su Santo Espíritu nos inicie en esta reflexión. Y les voy a leer de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3. Dice así: bien sabes cómo al irme a Macedonia te pedí que quedases en Éfeso para que hicieses entender a ciertos sujetos que no enseñasen doctrina diferente de la nuestra, ni se ocupasen en fábulas y genealogías interminables, que son más propias para excitar disputas que para formar por la fe el edificio de Dios. Pues el fin de los mandamientos es la caridad que nace de un corazón puro, de una buena conciencia y de la fe no fingida, de lo cual, desviándose algunos, han venido a dar en charlatanería, queriendo hacer de doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que aseguran. Ya sabemos que la ley es buena para el que usa bien de ella, reconociendo que no se puso la ley o sus penas para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los fascinerosos y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los que hurtan hombres, para los embusteros y perjuros, y para cuantos son enemigos de la sana doctrina, la cual es conforme al Evangelio glorioso de Dios bendito, que se me ha encomendado. Palabra de Dios. Pienso que una de las dificultades más grandes que tenemos nosotros para serle fieles a las enseñanzas de la Iglesia es el descubrimiento de María. No porque nosotros como católicos en un momento dado no aseguremos en cierta forma de que tenemos una relación íntima con María, porque la amamos, porque es una figura maternal que nos llena los vacíos afectivos que tenemos del hogar, donde no hemos sido amados y no hemos tenido una figura de madre que haya representado ese amor que ella trae dentro de la Iglesia y que conocemos humanamente. Y también a través de las devociones como el rosario y a través de toda la mariología que se presenta en muchos aspectos de la religión. Eso es un aspecto en el cual nosotros podemos creer de que tenemos a María descubierta en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero de ahí, de ser personas que estén enteradas de María y envueltas con María en la religiosidad popular de la Iglesia, a conocer y descubrir a María en nuestro corazón, hay una gran diferencia. Porque precisamente la razón por la cual personas que están fuera de la Iglesia no entienden la relación que tenemos con María es porque mucha gente no tiene una relación con María, sino que tiene una relación de una madre terrenal que tienen perdida. Y por eso la abrazan en una forma tan humana que pierden la parte espiritual. Y no es que sea malo abrazar a María humanamente, porque María representa el arrepentido, María representa el abrazo a la conversión, el llamado al pecador y al enfermo. Por lo tanto, sí la abrazamos humanamente, pero yo me estoy refiriendo al descubrirla como madre de la Iglesia y madre en ese cuerpo místico de Jesús, para elevarnos a un estado superior de la religiosidad, a un estado superior de la devoción, por encima de todos los elementos primarios que nos llevan a ella, pero que no podemos quedarnos en ellos porque entonces no la descubrimos. El descubrimiento de María, como hablábamos antes, no es verla solo como persona humana sin mancha, sino verla como persona de la Iglesia que representa ese vientre, descubrirla en nuestro corazón como una relación íntima con la doctrina. Porque la maternidad de la Iglesia en María es el descubrimiento a la decisión que tenemos que tomar de obedecer lo que está revelado, aunque no lo entendamos. Ese es el sentido de descubrir a María. ¿Cómo descubro yo a María caminando con Jesús por el Calvario?
vemos una mujer que es la madre de un hombre que es Dios. Y el hombre Dios en María tiene una intimidad espiritual que no la tiene con ningún otro. Porque María ha recibido una gracia espiritual desde la anunciación del nacimiento del Señor en la presencia del arcángel San Gabriel. Recibe una gracia que le activa la razón de la misión para la cual Dios la creó. Y por eso lleva una intimidad de un secreto en el cual guardaba todo en su corazón, como dicen las Escrituras, en silencio lo guardaba, con una humildad y un espíritu de servirle a Dios y ser la esclava del Señor, siempre siendo esa persona atenta a la palabra de Dios y no atenta a entenderla, porque el verdadero sirviente no cuestiona las órdenes de su amo. ¿Quién es el verdadero servidor? El que recibe órdenes y no las cuestiona. Ese es el servidor, de lo contrario no es un servidor. Entonces, en María, para descubrirla, tenemos que colocarnos con ella en un misterio. Ella no entiende lo que ella recibe, pero no lo cuestiona, sino que lo acepta. ¿Por qué razón una persona dentro de la Iglesia Católica termina rechazando a María? Porque la cuestiona la presencia de María en la Iglesia. El que cuestiona deja de servir y pretende ser amo. Y por eso entra en el orgullo y en la soberbia. Y lo primero que rechaza es la maternidad. Eso sucede con el hijo rebelde. ¿Qué hace el hijo rebelde? Que en la casa no obedece, se rebela contra la autoridad de la casa. Y lo primero que hace es rebelarse contra la mamá. Entonces se rebela contra la mamá porque rechaza la autoridad. Y al rechazar la autoridad pierde la obediencia. Al perder la obediencia pierde la humildad. Y al perder la humildad gana la soberbia del intelecto, la soberbia de la razón. Y empieza a cuestionar todo. Y se le tiene que explicar todo. Y si no lo entiende, no lo acepta. O sea, nunca lo va a entender. Porque la razón no nos lleva al espíritu. Por eso decía yo, del espíritu a la razón, pero no de la razón al espíritu. Desen cuenta ustedes la realidad triste de toda persona que pierde a María dentro de la vida cristiana. ¿Por qué la pierde? Por la soberbia de la razón. Porque por la razón se la roban y la razón no se la devuelve nunca. Porque la razón es como perderse uno por un pensamiento y una idea. Las ideas y los pensamientos son imperfectos, porque son humanos, son conocimiento humano que para Dios, como dicen las Escrituras, es basura. Por eso los argumentos, como dice San Pablo, nosotros nunca debemos discutir nuestra fe con nadie. ¿Cómo es que todas estas sectas horribles, a veces que son casi mágicas, y puedo mencionarlas con nombre propio como testigos de Jehová o mormones, que dicen, los mormones dicen que son en tránsito como extraterrestres, vienen de otro planeta y pasan por acá. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel, una criatura, no es Dios. Entonces, y andan con Biblia en la mano. ¿Qué dice? Biblias que cambiaron. Y ustedes saben que al final de San Juan, como yo dije esta mañana, San Juan dice, si le cambiamos una sola palabra a ese libro, quedamos automáticamente malditos. Ahora, dentro de los hermanos separados que tienen la misma gracia que nosotros del bautismo en Cristo nuestro Señor, y que somos la misma familia y la misma iglesia, tenemos diferencias por el pecado de la iglesia, que separó un grupo de personas a través de un monje rebelde católico. Pero dentro de eso, ¿qué sucede? ¿Por qué razón Martín Lutero pierde la Virgen? ¿Por qué la pierde la mamá? Y crea toda una comunidad huérfana, con orfandad. ¿Por qué se revela? Porque él niega la autoridad y la obediencia, la niega, la rechaza. Y al rechazar la obediencia, pierde la mamá, inmediatamente. Porque cuando uno se revela en el hogar, pierde la mamá, la pierde. Y entonces no perdió la mamá como maternidad, perdió la mamá por decisión personal. Eso es perder la mamá, porque la mamá como maternidad nunca se pierde. La mamá nunca abandona a sus hijos, jamás. La mamá nunca se considera rechazada. Uno nunca puede rechazar a la mamá, porque la mamá nunca vive el rechazo. La mamá vive el dolor de la separación de un hijo. Eso es lo que vive la mamá, pero no el rechazo. El rechazo lo vive un hijo cuando la mamá rechaza al hijo por desobediente, o hay mamás malas, pero estamos hablando de la mamá buena, que es la mamá de la iglesia,
la Madre Celestial. Entonces la pérdida de la madre es la pérdida de la obediencia, la pérdida de la humildad, la pérdida del espíritu y la ganancia de la razón. La razón nos endurece el corazón. Y ya nos sentamos a decir, pruébame, pruébame. No entiendo la maternidad de la iglesia, no la entiendo, ni la necesito. Con Jesús me basta. Ese es el estado del desobediente. Se revela completamente y elimina la presencia de Jesús en la cruz, hablándole a San Juan y decir, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Eso desde un punto de vista humano elemental, si se interpreta literalmente, como lo puede interpretar una persona que no tiene la gracia de interpretar las escrituras y las lee, simplemente las lee y por la razón las concibe, lo cual es ilimitado e imperfecto, porque no es tomado en el espíritu, sino tomado en la razón, y por eso hay que argumentarlo y discutirlo en cada pasaje. Entonces, ¿qué sucede? Si usted lee las escrituras así, ve a Jesús hablándole a Juan y a María, pero no ve a Jesús hablándole a la humanidad que venía después de Juan y María. No entiende el evangelio peregrino y no sabe que todos los pasajes del evangelio son para toda la humanidad que venía después del Señor y vendrá hasta que Jesús regrese. No era un acto solamente del momento de la cruz, era un acto eterno que se consagra a los pies de la cruz, donde Jesús dice, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. ¿Y qué está diciendo el Señor? Nos está dando a nosotros la iglesia, la presencia de lo que continúa. Y Jesús continúa moviéndose por dentro del vientre de la misma madre que llegó. Por ese vientre se mueve. La prueba está que Pentecostés es la presencia de la madre con sus hijos. Usted se puede imaginar por un momento ser apóstol. Póngase usted en los zapatos, en ese caso las sandalias mejor, de San Pedro y de Santiago y de Juan y de todos los apóstoles que quedaron con la ausencia de Jesús, con una alegría mística, porque ellos sabían que era grandioso que Jesús había resucitado, se había elevado al cielo. Pero Jesús mismo les dijo, no van a entender nada hasta que no les mande el Paráclito. Y ellos estaban sin entender, pero estaban alegres y ni siquiera entendían la alegría que tenían, porque era una alegría misteriosa, inexplicable. Pero María, en su silencio, tenía la gracia del Espíritu Santo de llevar esa realidad guardada en su corazón, sabiendo de que ese Paráclito de que hablaba Jesús, ella lo conocía. Porque ese Paráclito fue el que concibió en su vientre a ese Jesús que se elevó al cielo. Y tenía todas las gracias para entender ese misterio. Pero usted nunca ve a María en las Escrituras hablando y predicando y contando. No, porque el silencio de María en las Escrituras es el silencio de la cruz. El silencio de la cruz es un Jesús que consuela en vez de ser consolado. Que se cae y no espera que lo levantan, sino que trata de levantarse casi muerto ya. Él busca levantarse solo. No está levantando las manos pidiendo ayuda para que lo levanten. No, él en medio de estar destruido se levanta solo. ¿Y qué sucede? Ese es el silencio de la cruz, el silencio de María, un silencio impresionantemente precioso, que es el silencio de la madre que ve un escenario absurdo y que lo acepta en el silencio del amor por confianza plena en Dios, porque tiene la unción del Espíritu Santo de no cuestionar la verdad, de no tentar a Dios y nunca preguntar por qué. Explícame, ¿por qué? Esos son los argumentos. Y eso es lo que nos separa del amor. El amor se separa por preguntar por qué a las verdades reveladas por Dios, que son inexplicables a través de la razón. Por eso, dentro de la concepción del descubrimiento de María en nuestro corazón, tenemos que entender cuál es el camino directo, preciso, para descubrir a María como persona espiritual en nuestro corazón, no simplemente como un símbolo o como una tradición o como un hecho histórico de la iglesia, que sería la forma en que lo tomaría una persona que lee las Escrituras sin tener la gracia y la unción del Espíritu por la Eucaristía, que solo la Eucaristía puede dar esa gracia, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso el Señor dice, si no comes de mi cuerpo y tomas de mi sangre, no podrás tener esa luz del Espíritu, la vida eterna. ¿Y qué quiere decir con eso? Si nosotros no tenemos la unción espiritual de esa Eucaristía,
Nosotros no podemos entender lo que está dentro del misterio de la palabra. No lo podemos. Entonces, ¿quién va a ser María? Una mujer que Dios usó para nacer y en la cual no debemos centrar nuestra atención para nada. Porque si la centramos, estamos adorando a un ser humano. Eso es la ignorancia de aquel que lee las Escrituras sin la unción del Espíritu, pretendiendo Espíritu sin tenerlo, por la desobediencia. Ahí es donde viene el descalabro del rechazo a la maternidad de la iglesia, que causa toda clase de divisiones. Fíjense ustedes, todo cristiano que rechazó a María se continúa dividiendo. Por eso vemos que se dividen hasta el punto que ya no tienen ni siquiera explicación de qué son. Porque hay situaciones ya dentro del cristianismo que se llaman no denominacionales. Se llaman así, porque ya se cansaron de denominarse, ¿cierto? Porque es una continua división y nombres de todo y de nada a la vez, teniendo la verdad y teniendo el bautismo y siendo de Cristo, porque somos lo mismo, la misma iglesia, pero con esa fragmentación de la desobediencia. Por eso, descubrir a María es descubrir el orden de las cosas. Cuando Jesús habla en el Evangelio, habla eternamente, porque Él dice, todo pasará, el cielo y la tierra, mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo lo que Jesús dijo en esos 3 años de vida pública permanece y no se cambia. Y si nosotros leemos las Escrituras, tenemos que leerlas como leyéndolas hoy en nuestra pequeña vida cristiana, en mis huesos, en mi carne, en mi pequeña vida. Así tengo que leer el Evangelio. Si yo leo el Evangelio y leo a Jesús diciéndole a Juan, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, ese Juan soy yo y esa María es mi mamá. Tan sencillo como eso, es simple, es negro y blanco. Si a mí me muestran a Abraham, ¿Abraham quién es? ¿Un viejito en la Biblia? Ese es Abraham. Y Sara, una viejita en la Biblia que tuvo un hijo que no debía tener y por gracia sobrenatural nació Isaac. ¿Qué es eso? Entonces se quedó en la Biblia. No, Abraham tiene que nacer en mis huesos, porque Abraham es la fe, el padre de la fe, y tengo que concebirlo llevando a Abraham a mi corazón, pero no una interpretación bíblica de estudio donde me gasto 30,000 argumentos para hablar quién es Abraham. Y cuando yo intelectualmente concibo a Abraham, concibo el encuentro con una introducción al sentido de la fe. Imagínense lo superficial que puede ser eso. Y se considera unción, y se estudia por años, y hay tratados y libros así de grandes sobre eso. Basura, porque para concebir a Abraham no se puede concebir discutiéndolo y escribiendo estudios de 50,000 páginas. Para concebir a Abraham se tiene que concebir que yo entiendo lo que Abraham sacrificó. ¿Y qué fue lo que Abraham sacrificó para ser padre de la fe? Sacrificó el irse en la palabra de Dios sin entenderla, a una tierra desconocida. Luego sacrificó el hijo que tuvo en una forma absurda, completamente contraria a la razón. Un hijo en una mujer estéril. Y después de eso Dios, cuando el niño está crecido, se lo pide para sacrificarlo. Algo más absurdo todavía. Y sin embargo, Él hizo todo eso. ¿Y quién es ese Abraham en nosotros? Sabemos que ese Abraham en nosotros es la capacidad que yo tengo para recibir el Evangelio sin cuestionarlo ni argumentarlo, ni acomodarlo tampoco. A mi conveniencia y a mi ideología y a mi filosofía y a mi interés personal, religioso. Porque yo creo mi propia iglesia y mi propia religión de acuerdo a mi propia interpretación del Evangelio. Esas son las fábulas de que habla San Pablo cuando leímos esta carta con que abrimos esta reflexión. Las fábulas, esas enseñanzas que vienen de hombres soberbios que decidieron interpretar las Escrituras a su manera sin tener absolutamente ninguna tradición. Y por eso pierden a María. ¿Y qué es el católico que perdió a María? El soberbio que piensa que uno puede vivir por la ley. Esa persona tibia que vive de la misa del domingo y que aparece en la iglesia en los sacramentos, para un matrimonio, para el bautismo, para un funeral, y de repente da limosna de vez en cuando a la iglesia, y vive por la ley, en la ley, convencido de que por la ley se va a salvar. Ese es el que no ha descubierto a María.
Porque descubrir a María es descubrir la iglesia, pero en el espíritu, en el espíritu. Descubrir la doctrina en el espíritu. ¿Por qué la gente se sienta a discutir la doctrina y argumentar la interpretación de las escrituras? Porque son rebeldes, por eso. Porque si no fueran rebeldes, ¿sabe qué harían? Se sentarían a orar y a vivir la palabra en el espíritu. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínese una virgen, una mujer virgen, que se sienta a discutir su virginidad. ¿Qué cree usted que le va a pasar a esa virgen? Va a perder la virginidad, ¿no es verdad? Porque la va a argumentar, la va a argumentar. Eso sucede con nuestra fe. Nosotros vivimos en el ejemplo de Abraham, en fe. San Pablo dice, quédate allí donde el Señor te llamó, ahí quédate quieto. ¿Por qué? Porque esa es nuestra fe. El Señor te dio una verdad, te la entregó, quédate quieto ahí. Porque si te pones a cuestionar y argumentar, pierdes la virginidad del don que Dios te dio. La pierdes. No se negocia, no se discute. Uno nunca puede sentarse a discutir su doctrina con nadie porque se la roban, le quitan la virginidad, lo violan y le entregan algo falso. Claro, lo violan, lo dejan esperando. Lo dejan en una preñez, se dice, en una preñez de un hijo del diablo. ¿Cuál es el hijo del diablo? La confusión. Y se la pueden dejar en el nombre de Cristo, con un lenguaje cristiano. Así de simple. Cuando le va bien, cuando le va bien. Porque a veces hay personas que pierden la virginidad y le dejan dentro un hijo pagano. O le dejan dentro un brujo. ¿Cierto? Porque así es. Depende del nivel de violación que sufrió el individuo que por desobediencia argumentó su propia virginidad. Entonces, el descubrimiento de María, ¿cuál es? La virginidad. Ese es el descubrimiento de María. María nunca discutió ni argumentó su virginidad. La prueba está que cuando el arcángel San Gabriel le reveló que iba a tener un hijo, y ella se asombró porque no tenía hombre, porque ella estaba en ese año que los judíos se gastan antes de casarse, en el cual vive cada uno en su casa y luego contrae matrimonio, pero están comprometidos y pertenecen ya a esa persona, pero no se ha consumado el sacramento, ese matrimonio, y por lo tanto ella era virgen y no entendía cómo podía tener un hijo, pero ella no discutió, sino que ella aceptó el misterio de la encarnación por obra del Espíritu Santo y permaneció virgen sin discutirlo, ni argumentarlo, sin comunicarlo. Miren ustedes el silencio de María que ni siquiera a José le comunica. A José le tiene que comunicar el mismo arcángel San Gabriel. El mismo arcángel se le aparece a San José y le cuenta qué es lo que está sucediendo. Porque María no abrió la boca, ella no la abrió. Porque ella no negoció la virginidad. Por lo tanto, no negoció la iglesia, no negoció a Jesús, no negoció en la revelación del Señor que vivía dentro de su vientre ya. No lo negoció, ni lo cuestionó, lo vivió. ¿Y qué es vivir un misterio de esos? Pensemos esto, María vive la misma humanidad que nosotros, con una unción mucho más grande, pero la misma humanidad. Jesús en el Evangelio lo vemos con claridad que tiene sed, tiene hambre, se cansa, llora, todo humano, absolutamente humano, porque Dios que se hace hombre, se hace perfectamente humano, porque Dios todo lo hace perfecto. Y dentro de esa humanidad se despierta poco a poco, a su divinidad. Y dése en cuenta cómo se compara esa encarnación del Verbo en un estado humano, cómo se compara con nuestra vida. Nosotros, en nuestra humanidad imperfecta, nos despertamos a la perfección de la divinidad en el encuentro con la santidad. La santidad es la divinización del alma. O sea, el alma encuentra a Jesús y se perfecciona en él, o sea, se despierta a la divinidad desde la carne imperfecta. Entonces, el descubrir a María es descubrir la virginidad. Y la virginidad es la pureza es la obediencia, aquel que en fe lleva el secreto de la vida revelada por el Señor dentro de lo que nos ha dado como guía, como compás, como camino, como verdad, y que al final nos da la vida eterna. Por eso hay un argumento importante en la relación que tenemos entre religión y espíritu.
La razón por la cual muchos católicos son engañados por los enemigos de la iglesia, que se roban a María y asesinan a María en el corazón de una persona, es porque esas personas no conocen a María. Entonces, por lo tanto, se la pueden robar. Es como cuando una persona no tiene respeto por sus padres, una persona externa puede venir y envenenarlo contra los papás. Y como no tiene respeto ni los conoce bien, porque nunca los amó, porque no tiene un amor verdadero por ellos, no sabe defenderlos. Y termina asociándose con el enemigo contra sus propios padres. Eso sucede en muchos momentos en la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Se pierde la virginidad. Para nosotros elevar nuestra relación religiosa al Espíritu y conocer a María y descubrirla por encima de la devoción, tenemos que concebir en nuestro corazón la disciplina que tenemos con relación a la fe. ¿Y cuál es la disciplina? Para yo poder descubrir la maternidad en mi vida religiosa, tengo que descubrir las decisiones que yo he tomado. Primero, cuando yo me enfrento a la Eucaristía, me enfrento al momento más difícil como cristiano, el más difícil de todos. Imagínense ustedes a Jesús parado acá, en el campo abierto, con una multitud al frente que lo seguía por todas partes, por los milagros que hacía, por eso lo seguían. Y cuando Él les dijo que tenían que comérselo a Él y tomar de su sangre, ustedes imaginan lo que pasó, ¿no es verdad? Pues piensen esto, si nosotros no conociéramos lo que conocemos, y aquí se para al frente de ustedes un hombre les dice, después de haber hecho cantidades de milagros y portentos de todos los niveles, y les dice, bueno, ahora les voy a contar algo. Para poder ustedes alcanzar la vida eterna, tienen que comerme a mí y tomar de mi sangre. Pues todos se fueron corriendo alarmados y lo llamaron pues loco completamente. ¿Quién va a entender eso? ¿Quién lo puede entender humanamente? Nadie lo puede entender. Y ustedes saben que los apóstoles tampoco lo entendieron. Cuando ellos se quedaron ahí paraditos, dentro de su corazón pensaban, ¿nos tenemos que comerlo a Él? Pensaban por dentro, ¿cierto? Ellos no decían nada porque estaban aterrados, porque ellos fueron escogidos como apóstoles. Por lo tanto, tuvieron la gracia de mantenerse en algo absurdo, completamente absurdo, y se quedaron parados ahí. San Pedro habló cuando él les dijo que se fueran, que se podían ir también. Y él dijo, ¿para dónde nos vamos si tú eres el Mesías? Y cuando terminó de hablar, Jesús le dijo, ese no fue usted, fue el Espíritu Santo. Peor, más confuso todavía. Entonces, imagínense ustedes esto. Todo esto que estoy hablando yo, lo vivimos cada uno de nosotros. ¿Por qué razón hay cristianos que no pasaron la prueba y no aceptaron que tienen que comerse al Señor? Entonces se comen la palabra nomás, como los discípulos de Maús, que oían y estaban encendidos en la palabra, encendidos, pero no distinguían que ese era Jesús el que caminaba con ellos, pero la palabra sí los llevaba en fuego. ¿Y cuándo vieron al Señor? ¿Cuándo vieron a Jesús? Cuando partió el pan, porque Él les mostró, estoy vivo, es en el pan, ahí es donde me pueden ver, de lo contrario solamente me pueden oír. Y la palabra está viva y los enciende en el fuego, pero en el pan es donde me pueden ver. Entonces, ¿qué sucede con esto? La prueba más grande del cristiano es pasar la prueba de la Eucaristía. Si no, la prueba queda disminuido dentro de la misma gracia, pero disminuido. ¿Y cuándo se va a dar cuenta de la disminución que vivió? Al final de la vida, cuando se desprenda del cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si comes de mi carne y tomas de mi sangre, no padecerás sed ni hambre. ¿Y a qué se está refiriendo Él? A la vida espiritual cuando ya se acaba la carne. Porque si no, el alma queda desnutrida y no tiene la fuerza que necesita para entrar en la plenitud de la luz del Espíritu. Entonces, esto es lo que sucede para que nosotros comprendamos el desafío que tenemos para descubrir a María, que es descubrir la iglesia. Eso es descubrir a María. Descubrir a María es descubrir el misterio de la iglesia. Porque si descubrimos la maternidad de la iglesia, que es donde Jesús deposita su vida y se encarna como humano y despierta en su divinidad, María, por ahí tenemos que entrar todos. Porque por donde Jesús entró, si Él dice, hagan lo que yo hice, y lo dice que lo hagamos desde el principio. ¿Y cuál es el principio? ¿Cuál es lo primero que hizo Jesús? ¿Qué es lo primero que hizo el Señor?
entró al vientre de María. Si usted recorre los pasos de Jesús, usted tiene que ir al principio. Usted no puede empezar simplemente por el nacimiento, cuando cae en la paja, ¿cierto? En el pesebre de Belén. Ahí empezó tarde. Eso empieza antes. Eso empieza cuando el ángel levanta vuelo. El arcángel Gabriel viene y anuncia. ¿Y qué sucede cuando él levanta vuelo? Ella queda esperando. Entonces, ¿quién entró? Jesús. Entonces Jesús dice, imítame a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por dónde empiezo yo? Tengo que entrar por la puerta. Y no es una mujer, no es simplemente un ser humano, es la concepción mística de la encarnación, por encima de un ser humano. Por eso descubrir a María es descubrir la puerta de la iglesia, no descubrir una persona, descubrir la Trinidad, 3 personas. Ustedes se acuerdan que cuando Abraham es visitado por lo que parecen ser ángeles, se dice en un lenguaje místico que fue la Santísima Trinidad, lo que aparece hablar con él, y que le anuncian el Hijo. Pero supongamos que uno lo concibe como ángeles, como está escrito en las Escrituras, ángeles que visitaron a Abraham. Y después el diálogo que tiene Abraham, porque se da cuenta lo que le va a pasar a Lot, y lo que va a pasar en Sodoma, y lo que va a pasar en Gomorra. Y Abraham comienza con ese diálogo, si hay 20 justos, si hay 10 justos, si hay un justo, buscando misericordia, él. Y encuentra ese diálogo entre Dios y Abraham, a través del ángel, es un diálogo que representa descubrir la iglesia. Abraham está descubriendo la mano de Dios, la pedagogía, y viendo lo que Dios va a hacer, lo está viendo. Entonces, nosotros para concebir esa presencia eucarística en nuestra vida, tenemos el primer desafío, el más grande de todos, la Eucaristía. Miren, si usted como católico está en la iglesia, como vamos a estar dentro de un rato, en presencia del misterio eucarístico de la transustanciación, que es convertirse ese vino y ese pan en sangre y en carne de Dios mismo en el Hijo. Piense esto, usted está sentado acá en medio de una Eucaristía y se está consumando el misterio. Tanto así que San Pablo lo explica diciendo, no te atrevas a acercarte al altar del Señor, a comer de ese pan, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. ¿Ustedes creen que si ese pan fuera un símbolo solamente de la memoria de Jesús, San Pablo diría que uno, por no vivir esa memoria, se puede condenar? No, es porque ese pan está por encima de un pan, porque ese pan es Cristo vivo, el mismo Cristo que apareció a los discípulos de Maús vivo, que en ese pan se les apareció y lo pudieron ver, ese pan. Y por eso San Pablo dice, no te atrevas a venir al altar del Señor a comer de ese pan, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos enfrentados con ese misterio, tenemos que tomar una decisión. ¿Creo yo que Jesús está vivo en ese pan? ¿Creo yo? Y eso tiene que preguntárselo usted seriamente, porque usted se para a observar la gente que camina a recibir la comunión y muchas veces dentro de su corazón usted se pregunta, ¿será que sí creen? ¿Será que creen que van a recibir a Dios mismo? ¿Será que sí? Porque es que la actitud, la forma de caminar, el lenguaje corporal, la forma de tratar la Eucaristía, la preparación, no parece indicar que esas personas creen lo que van a recibir. No parece indicarlo. Ahora, no estamos juzgando a una persona porque nadie puede leer el corazón del hombre. El corazón es un secreto de Dios. Solo Dios puede mirar el corazón del hombre. Nadie más. Nadie puede mirarlo. Lo conoce Dios y mejor que nosotros. Pero ¿qué sucede con esto? Esa es la decisión para descubrir a María. ¿Cómo se descubre a María? Descubriendo la Eucaristía. Porque la Eucaristía es Jesús. Y para descubrir a María tenemos que encontrar el sentido del Espíritu. Y el sentido del Espíritu se reconoce en la transustanciación. Ahí se reconoce. Si no reconoces eso, quedas huérfano. Y por eso
en parte del cristianismo hay una orfandad, porque rechazaron la Eucaristía. Y al perder la Eucaristía se pierde la fuerza mística de la iglesia. ¿Y cuál es la fuerza mística de la iglesia? La tradición sagrada, la divina liturgia, el orden de los 7 sacramentos, que representan los 7 espíritus que están permanentemente en presencia del Señor. Eso representa. Y representa también infinito, porque 7 es un número que representa no tiene fin. Así de que es ilimitado. Y cuando una persona entra en desobediencia, rechaza la maternidad, rechaza la presencia viva de Jesús en la Eucaristía, queda como el discípulo de Maús que no entró a la cena. Queda en el camino, encendido en la palabra, aleluya, alabado sea, eso es, y ahí queda. Queda ahí, sin el resto de las gracias, detenido en el camino sin descubrir el resucitado cara a cara. No lo ve cara a cara. Entonces, este es el sentido de descubrir a María, descubrir la Eucaristía. Porque si usted no se examina bien, profundamente, y descubre en su corazón qué es lo que hay ahí, cree usted con todas las fuerzas de su alma, su mente, su corazón, con todo su ser, de que lo que usted está recibiendo es Dios mismo en la Eucaristía. ¿Usted está seguro que usted cree eso? ¿Usted está seguro que usted sabe qué es lo que está comulgando? ¿Sabe? ¿Usted puede asegurarlo? ¿Usted puede gritarlo desde los tejados? ¿Usted puede hablarle con convicción a la persona en la cara y decirle, yo sé que Jesús está vivo en la Eucaristía? Yo sé, creo y sé 100% que es verdad. Usted puede decir eso, usted puede pararse y decir eso y gritarlo y decirle en los ojos a una persona, yo sé que está vivo, yo sé, yo siento en mi boca cuando recibo la comunión que estoy recibiendo el pan de ángeles, el alimento celestial, el maná que se hizo carne, ese maná, cierto, que caía del cielo y era el anuncio de la Eucaristía. ¿Qué era el maná? El anuncio de la Eucaristía, eso. Entonces, ese es el sentido de descubrir a María, es descubrir la iglesia. Por eso, si no se descubre el misterio de la decisión que tenemos que tomar para aceptar nuestra fe en una realidad espiritual absoluta y radical, no descubrimos a María y por lo tanto no descubrimos la presencia viva de Jesús en nosotros y nunca podremos decir como San Pablo, es Cristo que vive en mí, no yo, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Yo ya no vivo. ¿Eso cuándo lo puede decir uno? Cuando uno tenga esa convicción que está por encima de los argumentos. Que yo tenga esa convicción, no porque una persona me sentó 3 años al lado de la Biblia para explicarme cómo leerla. No por eso, porque así no se recibe el Señor. El Señor se recibe en el Espíritu primero. Para que la palabra tenga vida, el hombre tiene que ser espiritual. De lo contrario, será pura razón, única razón. Y la razón lo convertirá en un argumento permanente. Será un hablador, un profetizador de fábulas. Es lo que en eso se convierte, de argumentos. Nunca descubrirá la verdadera presencia del Espíritu en la iglesia ni en la palabra. Entonces, descubrir a María es descubrir la iglesia es descubrir a Jesús, y descubrir a Jesús es vivir la Eucaristía. Y vivir la Eucaristía es vivir el perfecto arrepentimiento, porque si no hay un acto de contrición perfecto, no hay Eucaristía, no existe. Porque para poder que el misterio de la transustanciación realmente se descubra en nuestro corazón, como los discípulos de Maús descubrieron a Jesús al partir el pan, tiene que haber un acto de contrición perfecta. Tiene que haber el arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento dónde comienza? Con la humildad, la obediencia, el arrodillarnos y reconocer que no sabemos nada, que somos nada, que somos vasijas de barro y que lo único que hay en nosotros que es verdad es la cantidad de Dios que podamos acumular dentro de nosotros. ¿Y cuánto de Dios hay en mí? Eso es lo único que hay en mí que es real. Porque si la cantidad del Señor que yo acumulo en mí es lo único que existe, lo demás es polvo y polvo se convertirá. Entonces, ese es el sentido de descubrir a María en nuestro corazón, descubrir la iglesia. Y la iglesia es la obediencia a la tradición sagrada sin negociarla. Y saber que el Espíritu Santo habla a través de los siglos a la iglesia.
¿Dónde probó Jesús eso? En San Pablo. Después de que se fue al cielo, lo tumbó el caballo y le dio la misma sabiduría que a los demás. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros que seguía vivo entre nosotros y que iba a seguir hablándole a la iglesia. Entonces, ¿qué le dicen las sectas a usted? Oh, no crean todas esas cosas que inventaron en el Vaticano. Esas son cosas inventadas por hombres. Claro, ¿qué están diciendo ahí? Oh, no crean nada lo que dijo San Pablo, o crean lo que dijeron los apóstoles que caminaron con él. Eso es lo único que sirve, el evangelio de aquellos que andaron con Jesús. Porque después de que Jesús subió, el Espíritu Santo dejó de hablar, ya no habla. O sea, la contradicción más horrible. Porque se dice, son cosas de hombres. Oh, ¿y acaso esto también no son cosas de hombres? Dios le reveló a hombre las Escrituras. Entonces todo esto sería vano también, si es que son cosas de hombres. Pues el Señor continúa hablando. Y la iglesia nuestra militante, que navega como peregrina por la tierra, recibe la unción del Espíritu Santo que recibió San Pablo. Y esta la recibe el Papa, esta la recibe el obispo, esta la recibe el sacerdote sacramental, esta la recibe usted y yo. El Señor nos habla todos los días a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos habla? A través de la obediencia, así, porque lo contrario nos habla Satanás, es el que nos habla. Y Satanás a un bautizado, ¿cómo le habla? No le habla de cosas satánicas, le habla de cosas cristianas. Claro, el diablo viene a confundirlo con la propia información que usted tiene. El diablo no aparece a hablarle a usted de azufre, ni de cachos y cola. El diablo viene a hablarle de Cristo. De esa forma le habla, para llevárselo y robarle la esencia que Dios le dio, y se lo lleva en el nombre de Cristo. Así es. Entonces por eso dice, en los tiempos de oscuridad vendrán muchos, y vendrán de acá y de allá a decirle que Jesús está aquí y Jesús está allá. Y si usted no está firme en la fe, se lo roban, porque se lo llevan con fábulas. Y por eso, cierre las ventanas, cierre las puertas, y no se debe convencer de ninguna voz, así sea la de su propia madre, si esa voz lo va a sacar del vientre de la iglesia. Porque la iglesia tiene vientre. Ese vientre es la maternidad celestial, y en la maternidad celestial solo hay un poder, y es el poder de la Santísima Trinidad, encarnada en el Verbo hecho Eucaristía. Eso es. Por eso, pidámosle al Señor que en esta palabra que vamos a leer, nos dé la fuerza del Espíritu para ser obedientes, sencillos y humildes, y descubrir en el Espíritu la presencia de la iglesia viva, militante, que nos hace soldados verdaderos, y que somos capaces con convicción de decirle a una persona en los ojos, yo creo en Cristo y está vivo, y yo lo consumo todos los días en la Eucaristía. Y les voy a leer de 1 Corintios 6:1, y dice así: litigios ante jueces paganos. ¿Cómo es posible que se halle uno siquiera entre vosotros, que teniendo alguna diferencia con su hermano, se atreva a llamarlo a juicio ante los jueces inicuos o infieles, y no delante de los santos o cristianos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar a este mundo? Pues si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no seréis dignos de juzgar de estas menudencias? ¿No sabéis que hemos de ser jueces hasta de los ángeles malos? ¿Cuánto más de las cosas mundanas? Si tuviereis pues pleitos sobre negocios de este mundo, tomad por jueces antes que a infieles, a los más íntimos de la iglesia. Dígolo para confusión vuestra. ¿Es posible que no ha de haber entre vosotros algún hombre inteligente que pueda ser juez entre los hermanos? Sino que ha de verse que litiga hermano con hermano, y eso en el tribunal de los infieles. Ya, por cierto, es una falta en vosotros el andar con pleitos unos contra otros, porque no toleráis, o por qué no toleráis antes el agravio. ¿Por qué antes no sufrís el fraude? Mas vosotros sois los que agraváis y defraudasteis, y eso a vuestros propios hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No querráis cegaros
ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avarientos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña han de poseer el reino de Dios. Tales habéis sido algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor y le pedimos misericordia para que podamos descubrir la iglesia, para que no nos la roben. Vamos a descansar un momento.